¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con los contenidos del curso que hemos creado y nos toca ver hoy, siempre dentro de la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, ahora las ecuaciones lineales. Vamos a tratar de mostrar cuál es la forma peculiar de una ecuación diferencial y cuál es su proceso de solución. Entonces, sin más, vamos por el video. Muy bien, una ecuación lineal de primer orden. Sí, obviamente es una ecuación diferencial, por favor, esto, hay que tomar en cuenta esto, es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Una ecuación diferencial lineal de primer orden se va a llamar así si cumple la idea de linealidad. Recuérdense, una ecuación que es lineal es aquella que tiene como coeficientes simplemente expresiones de la variable independiente y todas las variables dependientes y sus derivadas tienen exponente 1 y como funciones lineales en general. Entonces, podemos escribir que una ecuación diferencial de primer orden que cumple con estas condiciones es una ecuación de la forma A, vamos a llamarla aquí A sub 0 de x por y' más A sub 1 de x por y, esto es igual a b de x. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden cuyo coeficiente de y' es A sub 0, coeficiente de y es A sub 1 y cuya expresión independiente es p de x. Sin embargo, nosotros podemos expresar esta ecuación de otra forma. Si dividimos toda la expresión entre A sub 0 de x, entonces llegamos a una nueva ecuación que expresada como y' más p de x por y, esto es igual a q de x. En esta nueva ecuación, p de x se define como a sub 1 de x dividido a sub 0 de x y q de x se define como b de x dividido a sub 0 de x. ¿Sí? Hemos creado una nueva ecuación y voy a trabajar o voy a preferir trabajar con esta ecuación. ¿Por qué es importante esta ecuación? Vamos a dejarla pendiente aquí y les voy a mostrar algunos tipos de ecuaciones que cumplen con esta condición. Algunos tipos de ecuaciones diferenciales que cumplen con esta ecuación podrían ser la ecuación x cuadrado y' más 2xy igual a 1, por ejemplo. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. En este caso nosotros identifiquemos que x cuadrado va a ser a sub 0, 2x va a ser a sub 1 y b de x pues simplemente va a ser en este caso 1. Aquí tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si nosotros transformamos la ecuación diferencial dividiendo toda la expresión entre el coeficiente de y', pues la ecuación me queda y' más 2 dividido x por y igual a 1 dividido x al cuadrado. Cualquiera de estas dos expresiones que nosotros tenemos aquí pues representan la misma ecuación diferencial. Solamente que hay veces que es mucho más útil una ecuación de esta forma para convertirla en esta. Porque a veces, o la mayoría de veces, las ecuaciones de esta forma no nos van a ser útiles para poderlas resolver. ¿Por qué? Porque la mayoría pues han sido simplificadas. La mayoría en este caso pues no podemos simplificar y es bajo una condición. ¿Por qué esta ecuación no es simplificable? Bueno, la idea para poder resolver una ecuación lineal es que nosotros tenemos que tratar de revertir un procedimiento que se haya hecho. El procedimiento que se pudo haber realizado, vean, que se pudo haber realizado es la derivada de un producto. ¿La derivada de un producto? Sí, la derivada de un producto, recordemos. Si nosotros tenemos que derivar respecto a x un producto de funciones u por b, en el cual u y b dependen de x, nosotros recordamos que eso se deriva como la derivada de u por b sin derivar más u sin derivar por la derivada de b. Tenemos la suma de dos expresiones en las cuales una se deriva y la otra no, y luego viceversa. Si nosotros logramos apreciar de un lado de la ecuación una regla del producto, ¿qué pasaría si fuera eso una regla del producto? Pues tal vez revisemos, x al cuadrado y' más 2x y igual a 1. Una expresión sin derivar
por la derivada de la otra. Si cumple en el otro lado lo contrario, es posible que sea la derivada de un producto. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? Pues es 2x. ¿Y cuánto es y' sin derivar? Es y. Entonces notemos que esto es la derivada de un producto, ¿sí? Aquí está y sin derivar y aquí está y'. Aquí sí está derivada. Aquí está x al cuadrado y aquí está la derivada de ese x cuadrado. Por lo tanto, nosotros podemos identificar que esto es la derivada de un producto. ¿Y qué funciones se derivaron? Pues si yo revierto ese procedimiento, noto que tendría que haber derivado respecto a x la expresión x al cuadrado y. ¿Por qué? Esta sin derivar por la derivada de y', más la derivada de esto por esa sin derivar, que es y. Cumple con la condición. Por lo que aquí ya tenemos una ecuación diferencial de variables separables, en la cual yo puedo pasar este de x al otro lado a multiplicar, quedándome entonces la expresión derivada de x al cuadrado y es igual a dx. Y podemos integrar de ambos lados de la ecuación. Yo puedo integrar acá y de un lado se cancelan los diferencial y la integral y me queda x al cuadrado y de este lado me queda x más c. Y simplifico y llego a que x más c dividido x al cuadrado sería la solución de la ecuación diferencial. Eso está perfecto, ¿no? Porque entonces nosotros tenemos que identificar una ecuación diferencial únicamente como un producto, una ecuación diferencial lineal como un producto y obtener entonces el proceso inverso para obtener la solución. Sin embargo, si la ecuación diferencial ya fue simplificada, ¿sí? Ya no podemos notar esto como la derivada de un producto. Porque si notamos que esta es la derivada y esta es la no derivada, entonces esta tendría que ser la derivada de algo que estaba acá. Pero la derivada de 1 no es 2 sobre x. Es decir, que aquí había algo, ¿sí? Que se simplificó para hacer ahora que la ecuación quedara más simple y no visualizarla como la derivada de un producto. Por lo que nuestro objetivo va a ser tratar de localizar cuál es ese elemento que debería estar aquí para que podamos visualizarlo como la derivada de un producto y entonces revertir nuestro procedimiento hasta encontrar la solución. Entonces, este factor que permite que eso se convierta en la derivada de un producto se le conoce como factor integrante. Entonces lo vamos a escribir. Factor integrante. El factor integrante es un factor que multiplica una ecuación diferencial lineal de la forma y' más p de x y igual a q de x, de tal forma que la permite convertirse en una derivada de un producto para poder encontrar la solución. Vamos a suponer entonces, ¿sí?, que este factor integrante se conoce como mu de x. Es decir, que este mu de x va a permitir que cuando yo multiplique todo por la ecuación, se va a convertir en la derivada de un producto. Y vamos a simular que ya lo hemos encontrado. Y este se llama mu de x. Si ya lo he encontrado, cuando yo multiplique este mu de x, esta nueva expresión, por toda la ecuación diferencial, me llega a mu de x por y' más p por mu, vamos a ponerle p de x aquí también, p de x por mu de x por y igual a mu de x por q de x. Miren pues, se supone entonces que esto permite que esta de aquí sea la derivada de un producto. Si lo es, entonces, ¿se recuerdan? Esta sería sin derivar y esta sería derivada. Si lo es, entonces el revertir este procedimiento me llevaría a escribir la derivada con respecto a x de la expresión mu de x por y, dejándome aquí mu de x por q de x. Ahora, se supone entonces que esto es el proceso inverso a la derivada que nosotros tenemos aquí. Por lo que si yo derivara esto, se supone que me tiene que dar esto de acá. Comprobemos, hagamos una comprobación. Entonces nosotros tomemos aquí
derivada respecto a x de la expresión mu de x por y, y se supone que eso tiene que ser igual a mu de x por y' más p de x por mu de x por y. Vamos a tratar de localizar cuál debería ser mu de x para que esto se cumpla. Derivemos esta expresión. Al aplicar las reglas de derivación me quedaría entonces mu de x por y' más la derivada de mu por y. Y eso tiene que ser igual a mu de x por y' más p de x por mu de x por y. Noten que si simplificamos, estas dos expresiones están en el mismo lado de la igualdad y se cancelan. Puedo cancelar y ahora me queda una ecuación peculiar. La derivada de mu tiene que ser igual a p de x por mu. Aquí hemos encontrado otra pequeña ecuación diferencial. Una ecuación diferencial bastante sencilla. Esta expresión está derivada respecto a x, por lo que yo podría escribirla de otra forma. Y escribir aquí que esta es la derivada de mu respecto a x, y esto es igual a la expresión p de x por mu. Si separo variables, tratando como una ecuación de variables separables, obtenemos que la derivada de mu dividido en mu es igual a p de x por dx. Si resuelvo la ecuación diferencial, aquí me quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de mu es igual a la integral de p de x por dx, siendo esta expresión p de x pendiente de poder integrar, porque puede ser cualquier expresión, ¿no? Para poder despejar mu, aplico exponencial natural en ambos lados, ¿sí? O Euler. Entonces obtenemos que mu de x es igual a e de la integral de la expresión p de x por dx. He encontrado entonces una expresión mu de x que me va a permitir transformar una ecuación diferencial de esta forma en la derivada de un producto, siendo mu de x esta expresión. Entonces solo vamos a acomodarla para bautizarla de forma correcta a esta expresión, o esto es lo que me permite a mí determinar el factor integrante. Factor integrante. Sí. Entonces, esta es la demostración de cómo nosotros podemos encontrar el factor integrante de manera general, para no hacerlo en cada ecuación. Entonces vamos a tomar esto como una fórmula, como una expresión que me va a permitir encontrar el factor integrante. Y para eso entonces hagamos algunos ejemplos. Entonces vamos a escribir aquí ejemplo 0. ¿Por qué ejemplo 0? Porque vamos a resolver la ecuación diferencial que tenemos aquí, esta, obviamente, sin saber que ya se ha modificado, ¿no? Y' más 2 sobre xy igual a 1 sobre x cuadrado. Entonces tenemos aquí, que es y' más 2 sobre xy igual a 1 sobre x al cuadrado. Si nosotros definimos que esa ecuación diferencial pues ya está dada así, ¿no? No sabemos, vamos a suponer que no sabemos cuál es el factor que se simplificó, o cuál era el coeficiente de y' que se simplificó para llevarla a esta forma. Vamos a suponer que no sabemos eso. Por lo que vamos a identificar valores. Voy a colocar aquí que p de x es el coeficiente que acompaña a y. Es decir, en este caso sería 2 sobre x. Y q de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. Para poder localizar el factor integrante, es decir, aquello por lo cual tenemos que multiplicar nosotros toda la ecuación para poderla simplificar, llegamos entonces a que el factor integrante mu de x, según la ecuación anterior, es igual a la exponencial natural de la integral de p de x en dx. Intentemos localizarlo. Entonces aquí me quedaría la expresión e de la integral de p de x, siendo esta 2 sobre x por dx. Si simplifico esto me quedaría e de la integral, la integral de 2 sobre x, ya podemos realizarla. La integral de 2 sobre x es 2 veces el logaritmo natural de x, 2 veces el logaritmo natural de x. Esta expresión, por simplificación de logaritmos, este exponente, perdón, este 2 es el exponente de la expresión x,
puede ser lo mismo que e del logaritmo natural de x al cuadrado. Y dado de que logaritmo natural y exponencial son funciones opuestas, la simplificación de esta expresión es igual a x al cuadrado. Por lo que he encontrado ya cuál es el factor que me va a permitir multiplicar toda la ecuación diferencial para volverla derivada de un producto. Si multiplico entonces x cuadrado por cada uno de los elementos, me quedaría x al cuadrado por y' más 2x al cuadrado y dividido x. Esto es igual a x al cuadrado dividido x al cuadrado. Y puedo ya simplificar expresiones. Puedo simplificar este de aquí con este de acá y estos dos con estos dos de acá. Entonces quedándome la ecuación x al cuadrado y' más 2xy igual a 1. Y ahora ya puedo identificar que la expresión tiene origen de la derivada de un producto. Al revertirlo, entonces me quedaría aquí la derivada con respecto a x, utilizando otra notación, sería de x al cuadrado y sería igual a 1, o lo que sería el proceso contrario, x al cuadrado y es igual a la integral de 1 por dx. Así entonces me quedaría x al cuadrado y es igual a x más c, y finalmente la solución de la ecuación x más c dividido x al cuadrado. Y ahí tenemos entonces la solución de nuestra ecuación diferencial. Por favor noten que la solución de la ecuación diferencial va a estar dada ahora por esta expresión. Si nosotros partimos de que tenemos una ecuación de esta forma, entonces para poder darle solución a una ecuación me debe quedar algo de esta forma. Mu de x por y va a ser igual a la integral de q de x por mu de x por dx. ¿Por qué? Porque q de x es lo que estaba en mi caso acá, 1 sobre x al cuadrado, que es lo que está acá, que se multiplicó por el factor integrante y lo que se integró. En este caso, al ser operaciones contrarias, pues me quedó este de aquí. Este procedimiento entonces también me va a permitir simplificar, ¿sí? Este es el proceso luego de encontrar la ecuación diferencial para poderla resolver, ¿sí? Proceso para resolver ecuación diferencial. ¿Qué pasó aquí? Ecuación diferencial lineal. Que se les quede, por favor. Esto es bien importante. Lo vamos a seguir repasando. Mu de x por y igual a la integral de q de x por mu de x por dx. Entonces ahora sí, empecemos con nuestros ejemplos. Siempre basándonos en el libro de SIL. Yo sé que ya me extendí mucho en este video, pero vamos a resolver algunos problemas que no sean muy difíciles. Entonces, partimos ahora con nuestro ejemplo número 1. Y me dicen, resuelva. Vamos a resolver aquí una ecuación diferencial que está expresada como y' es igual a 2y más x al cuadrado más 5. Por favor, mucha atención. La ecuación no está de la forma que debería estar. Vamos a reacomodarla para escribirla entonces como y' menos 2y es igual a x al cuadrado más 5. Lo que sí es que este coeficiente ya es 1 y por lo tanto yo puedo localizar aquí la expresión que es p de x. P de x es igual a menos 2 y q de x es igual a x al cuadrado más 5. Por lo que procedo a encontrar el factor integrante. El factor integrante mu de x es igual a la expresión e de la integral de p de x en dx. Para mi caso particular sería la exponencial de la expresión e a la menos 2 de x, que esto sería igual a e a la menos 2x, y ya he encontrado el factor integrante. Por lo que ahora, al tener el factor integrante, ya utilizo el proceso para resolver la ecuación diferencial. Mu de x por y igual a la integral de q de x por mu de x de x. Entonces aquí me quedaría mu de x, que es e a la menos 2x por y esto es igual a la integral de q de x, que es x al cuadrado más 5 por e a la menos 2x.
que es mu de x por dx. Por lo que ahora pues simplemente tengo que resolver esta integral. Entonces me queda e a la menos 2x por y es igual a la integral de x al cuadrado por e a la menos 2x más 5, todo esto multiplicado por dx. Sí. Vamos entonces a integrar e a la menos 2xy es igual a la integral de x al cuadrado por e a la menos 2x por dx más la integral de 5 por dx e a la menos 2x por y es igual a la integral de x al cuadrado por e a la menos 2x por dx más 5x más c. Haciéndome falta entonces esta integral. ¿Por qué la dejé de último? Pues porque vamos a utilizar integración por partes para poderlo resolver. U es x al cuadrado, de d es e a la menos 2x por dx, de u es igual a 2x por dx, v, ¿sí? La integral sería menos e a la menos 2x sobre 2, para que la integral esta de momento, ¿sí? Me quede e a la menos 2xy igual a u por v, que sería menos x al cuadrado e a la menos 2x sobre 2 menos más la integral de x por e a la menos 2x de x más 5x más c. Vean, noten que esto pues es lo que ya teníamos, ¿no? Esto de acá pues es el resultado momentáneo de esta integral por partes. Seguimos nuevamente utilizando la integración por partes. U es x, de v es e a la menos 2x, para que du sea dx y v sea nuevamente menos e a la menos 2x dividido 2. Por lo que, si sigo acumulando contenido, aquí me quedaría menos e a la menos 2xy es igual a menos x al cuadrado e a la menos 2x sobre 2 menos x e a la menos 2x sobre 2 menos más la integral de e a la menos 2x sobre 2, que resulta ser menos e a la menos 2x sobre 4 más 5x más c. Y aquí he encontrado casi la solución de la ecuación diferencial, simplemente me falta pues pasar este a dividir. Y entonces obtengo que la solución y sería menos x al cuadrado medios menos x medios menos un cuarto más 5x e a la 2x más c e a la 2x, y he encontrado finalmente la solución de mi ecuación diferencial. El procedimiento es repetitivo, es decir, siempre voy a localizar primero mi factor integrante, luego utilizo el proceso de la ecuación para dar solución a la ecuación diferencial, y luego lo demás pues ya es simplemente integración y simplificación para localizar el resultado de la ecuación diferencial. Vamos con un ejemplo más para que culminar este video, para que vean que no es un tema difícil. Nuestro ejemplo 2 lo vamos a tomar con una función trigonométrica, una ecuación trigonométrica. Esta es de coseno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x multiplicado por el seno de x, todo esto por de y en dx, más coseno al cubo de x por y igual a 1. Muy bien. Por favor, observen algo importante. Esta expresión no está de la forma y' más p de x y igual a q de x, porque tenemos aquí ya un coeficiente. Pero si nos damos cuenta, pues tampoco esto cumple con ser la derivada. Perdón, esto de aquí no es la derivada de la expresión coseno cuadrado de seno de dx. Por lo que vamos primero a simplificarla para dejar el coeficiente de y de x 1. Entonces me queda de y en dx más coseno al cubo de x dividido coseno al cuadrado de x por seno de x por y
igual a 1 dividido coseno cuadrado de x por seno de x. Muy bien. Al simplificar, vean que podemos simplificar, me va a quedar la expresión de y sobre dx más coseno de x sobre sobre el seno de x. Creo que me estoy adelantando a lo que tengo que escribir. Seno de x y igual a 1 dividido, dejémoslo de momento aquí así, coseno cuadrado de x por seno de x. Muy bien. Lo que me permite ahora encontrar mi factor integrante. Mu de x va a ser la expresión e de la integral de p de x, que en este caso es coseno de x sobre seno de x por dx. Entonces aquí me queda e de la integral. Si en esta expresión, en esta integral, hacemos una sustitución u igual a seno de x, la derivada de seno es coseno. Por lo tanto ya me queda 1 sobre u, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, voy a ponerlo por acá abajo. U es seno de x. Entonces db es coseno de x por dx, quedándome entonces ahora una integral de la forma de u dividido u. Y ustedes recuerdan que esto es logaritmo natural del valor absoluto de u, o simplemente u, que es seno de x, por lo que el factor integrante resultó ser seno de x. Entonces la ecuación diferencial ya en su proceso de solución, recuérdense, la ecuación que define el proceso de solución es esta expresión: mu de x y igual a la integral de q de x mu de x dx. Entonces me va a quedar la expresión mu de x, que sería seno de x por y es igual a la integral de seno de x por q de x, que es la expresión esta de acá, 1 sobre coseno cuadrado de x seno de x. Entonces aquí voy a escribir yo coseno al cuadrado de x seno de x por dx. Seno de x y es igual a la integral de 1 sobre el coseno al cuadrado de x por dx, que es lo mismo que la integral de la secante al cuadrado de x por dx. Recordarán bien que la integral de secante cuadrado es una integral básica, es seno de x y, entonces la integral de seno de secante cuadrado de x es tangente de x, ¿verdad? Tangente de x más una constante, por lo que la solución final sería y es igual a tangente de x más c, todo esto dividido entre el seno de x. Y aquí he encontrado la solución general de la ecuación diferencial. Los procedimientos son siempre los mismos, siendo entonces ya una ecuación que tiene una condición inicial, pues simplemente me toca sustituirla en la ecuación, en la solución final, para localizar el valor particular de c. Hemos llegado al final de este video. Como siempre, mi deseo es que el video les sea de mucha utilidad. Agradezco mucho su atención y por favor agradecería más también que le den el me gusta. Y muchísimo más si pueden suscribirse al canal. Cualquier cosa siempre me pueden ubicar en mis redes sociales. Estén pendientes para nuevos videos.